Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de Ecuador, el paro nacional que persiste en ese país, ante el descontento marcado también por la eliminación del subsidio al diésel, anuncios de protestas y movilizaciones en distintas provincias. Carondelet apunta a desviar nuevamente la atención con una propuesta más radical, cambiar la Constitución. Y esto está generando más indignación entre la población. ¿Qué hay detrás de todo este movimiento? Hoy lo vamos a analizar en El Mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves. ¿Qué está pasando en Ecuador? Veamos. Ecuador, paro nacional. Vamos a identificar a través de los colores que han colocado en el mapa, de color amarillo, la República de Ecuador. Hay que decir que este país desde hace 12 días lleva adelante una medida de fuerza en contra de las políticas implementadas por el gobierno de Daniel Noboa. Protestas convocadas desde el 22 de septiembre por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, por eso su logo, la CONAIE. Reclaman la derogación del decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel, elevando a $1.80 a 2.80 por galón. Además, rechazan los proyectos petroleros y mineros que se convierten en proyectos extractivistas. Mantenemos el mapa, por favor. Que amenazan sus territorios y también el medio ambiente, así como el cese de políticas también que están golpeando a toda esta crisis multidimensional. Entre el pliego petitorio está la reducción también del impuesto al valor agregado, el IVA, de 15 a un 12%, y están rechazando el modelo de represión que ha generado también hasta el momento un muerto. Hay llamados para que organismos internacionales se apersonen al país y se pronuncien sobre todo ante esta flagrante violación en medio de vulnerar también el derecho a la protesta que está establecido en la Constitución del Ecuador. Las manifestaciones se han concentrado sobre todo en provincias como Imbabura, el centro también de lo que ha sido Otavalo, parte de esta gran movilización con bloqueo de carreteras. Se han cortado varias de ellas que conectan sobre todo el norte con el sur, y esto ha marcado también un impacto en la propia economía ecuatoriana. Sumemos datos para contarles más. Durante las manifestaciones se denuncia también la violación de derechos humanos, algo que ya veíamos viendo justamente en nuestra primera lámina del mapa. Esta violación de derechos humanos que viene siendo generada por el uso excesivo de la fuerza. ¿Por quiénes? Militares y también fuerzas policiales. Están reprimiendo la protesta social, sobre todo en territorios indígenas, como el que se originaba en Callave, en Pichincha. También hubo represión en la provincia de Bolívar, en Guayaquil, donde se ha utilizado equipo antimotines, gases lacrimógenos y hasta balines de goma que fueron disparados directamente al rostro de los manifestantes. Según el octavo boletín de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, se han registrado 85 personas detenidas, 103 heridas, 11 temporalmente desaparecidas y un muerto, identificado como Efraín Fuérez, de 46 años, su líder indígena, reconocido por su labor comunitaria en Mingas, asesinado de un disparo el 28 de septiembre en Cotocachi, ubicada en la provincia de Imbabura, durante el desarrollo también de esta fuerte represión ordenada por el gobierno de Daniel Noboa para tratar de callar el descontento en las calles. Según la organización, el 70% de las violaciones documentadas han sido cometidas por estas fuerzas del orden. ¿Qué está pasando en el Ecuador y sobre todo qué escenarios abre la propuesta que ha lanzado el presidente y que ya tiene luz verde del Consejo Nacional Electoral? De esto y más hablamos con nuestros invitados. Nos acompaña una experta en política internacional, la doctora Ivonne Telles. Doctora, qué gusto tener en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenida. Muchas gracias, Paola. Encantada de estar acá. Primero que nada queremos saber qué va a pasar con este paro nacional. Ya la Comunidad Nacional de Indígenas, la CONAIE, ha dicho que el paro continuará. La medida de presión no se va a levantar. Debe retroceder el gobierno de Daniel Noboa. Pero ¿qué escenarios abrirá esta crisis multidimensional que ya enfrenta ese país? De acuerdo. Bueno, yo creo que en este caso hemos visto que el paro lo que hizo fue abrir esa fisura entre el relato y la realidad, ¿no? En esa narrativa que ha querido instaurar el gobierno nacional desde los 22 meses que lleva en el poder. Es decir, el gobierno lo que hizo fue, y lo que hizo desde un primer momento, también durante su campaña electoral, fue justamente prometer orden, eficacia, pero
lo que estamos evidenciando es a través de la protesta que se reflejan estos daños distributivos. Estamos hablando de combustible, estamos hablando de cadenas productivas, se hacía referencia incluso también a la parte de los impuestos, es decir, esto denota que hay una fatiga social. Entonces, claro, lo que ha hecho el paro es un poco agrietar este decorado que ha querido instaurar el gobierno y sobre todo esa narrativa, un poco digamos, atacar esa narrativa también de que el paro nace del caos, ¿no? Y con ello la criminalización de quienes apoyan y participan en este paro. Es decir, básicamente lo que nosotros vemos es que este paro lo que ha nacido es del costo de decisiones improvisadas y decisiones que no tienen amortiguadores de carácter social. Entonces, bueno, esto nos deja en un escenario complejo. Seguimos viendo este uso excesivo de la fuerza, de la violencia, el uso excesivo del poder represivo del Estado. Se da cuenta de todas esta serie de irregularidades y de ilícitos, como desapariciones forzadas, como digamos, apresamientos sin debido proceso, es decir, todas las retenciones de las personas que han estado involucradas en el paro o que se presume que están participando en él. Esta categorización y esa asimilación de la figura del terrorismo o de terrorista a quien tiene el legítimo uso del derecho a la protesta, obviamente lo que confirma es un patrón bastante claro de un uso excesivo, un uso ilegítimo de la fuerza. Y esto, el problema y lo que nos lleva a esto es que si seguimos normalizando esta militarización para gestionar la protesta, entonces estamos desdibujando el mando civil y estamos incluso trasladando el conflicto político y social al campo penal. Entonces, claro, se invierte aquí la carga, entonces, y este enemigo interno que ha querido también posicionar el gobierno va a justificar esta excepción permanente. Entonces, claro, lo que esto avisora es que vamos a seguir nosotros trabajando en esta dinámica de represión, pero recordemos que la represión no gobierna, sí, doctora, solo terceriza. Doctora, perdón que le interrumpa, pero esto me parece sumamente importante. Usted dice que aquí hay la comisión de delitos penales, hay un muerto, y a esto se suma también la vulneración de la propia Constitución del Ecuador, sumado a una represión, no solamente la presencia de fuerzas militares en territorio ecuatoriano, sino también de fuerzas militares extranjeras. ¿Qué delitos está cometiendo el presidente de Ecuador? Es correcto. A ver, aquí tenemos varios delitos o varios ilícitos de los cuales podemos hablar. Por un lado, por ejemplo, en el caso de Efraín, que es la persona, este comunero que fallece. Si él estuvo siendo un civil participando dentro de las protestas, cuando él no ha cometido ningún tipo de ilícito que hubieran dado lugar a que se usara la fuerza en contra de él, esto se convierte en una ejecución extrajudicial. Segundo, cuando hay una represión a la protesta y al derecho a la resistencia, que son derechos que están constitucionalmente garantizados, entonces estamos hablando de posibles crímenes de Estado en el sentido de que hay una violación a un marco tanto constitucional como internacional de derechos humanos. Por otro lado, cuando se violentan este uso legítimo de los derechos, como insisto, derecho a resistencia, derecho a protesta en este caso, y otra serie de derechos conexos, entonces claro, pasamos al fuero penal, en donde no estamos hablando únicamente de delitos de carácter común, sino de posibles crímenes de Estado, por ejemplo, como en el caso de las ejecuciones extrajudiciales o también de las desapariciones forzadas. Entonces, claro, insisto, no solamente estamos hablando del campo político, sino que esto se traslada al campo penal y lo único que hace es, pues, obviamente, agravar y empeorar la situación. Sin lugar a dudas, y esto es clave para poder entender a profundidad qué es lo que está pasando justamente en el Ecuador. Hernán Reyes también nos acompaña en el análisis, analista social. Hernán, qué gusto saludarte, bienvenido. Quiero también preguntarte, en medio de esta represión que ejerce la fuerza militar, la fuerza policial contra los marchantes, que en su mayoría estamos hablando de comunidades indígenas, organizaciones sociales, educadores,
prácticamente casi todos los gremios que se han ido sumando paulatinamente a esta medida de fuerza para que nuestros televidentes tengan una radiografía completa de lo que sucede en ese país. Pero también se suma la amenaza a la ex candidata a la presidencia por el Ecuador, Luisa González. Es decir, hay una brecha, un camino corto de una represión a una persecución política. ¿Será el fin de esta estrategia de Noboa o cómo lo leemos? Buenos días, Paula, gracias por la invitación. Bueno, en realidad el escenario con la contradicción principal se configura alrededor de esta verdadera guerra contra el pueblo que ha desatado el presidente Daniel Noboa, no solamente contra las comunidades y organizaciones indígenas, no solamente contra dirigentes sociales, líderes comunitarios, sino también contra los demás partidos políticos, no solamente contra la RC. Una de las preguntas que iría a referéndum el mes de noviembre, planteadas por Noboa, es precisamente eliminar el tipo de financiamiento estatal para que los partidos políticos puedan hacer campaña. Eso quiere decir ejercer una medida totalmente retrógrada, retroceder en el tiempo a ese momento en el cual solamente las élites, solamente los sectores de poder económico que tenían dinero podían participar en política. Y en este sentido creo que Noboa cada vez está abriendo más frentes, no solamente frentes ciudadanos, frentes indígenas, frentes de distintos gremios, están ya cada vez más descontentos y molestos con la pésima y fallida gestión de Noboa en estos casi 2 años de gobierno, sino que al mismo tiempo abre frentes con otros partidos políticos en este afán de polarizar. Creo que más allá de por qué o cuál fue la razón para la cual haya dejado fuera a la Revolución Ciudadana para participar en la campaña contra o por el no, quiero decir, en el referéndum y consulta popular, lo que sí está claro es que a Noboa le ha servido la muletilla de intentar exacerbar el anticorreísmo, y por eso es que ahora también plantea nuevamente a través de uno de sus funcionarios, el ministro del Interior, el señor Reinberg, la posibilidad de que inclusive se aprese a la presidenta actual de Revolución Ciudadana por determinadas declaraciones. Esto no es sino un elemento más en el cúmulo de acciones que el gobierno ha hecho, violentando la Constitución, violentando las leyes, utilizando el aparato represivo militar y policial, mucho más allá de todos los estándares internacionales y de los límites constitucionales contra la gente en Ecuador. Un panorama completo que nos ayuda a entender a profundidad qué es lo que realmente está pasando en Ecuador en medio de este paro nacional, de un descontento social que ha movilizado, entiéndase bien, a toda la población ecuatoriana. Estamos hablando en su mayoría también a la gente del área rural y otros sectores del país. Le pido a Hernán y también a nuestra otra invitada, a Ivonne, que se mantengan en línea, como nuestros televidentes. Cuando regresemos, hablaremos de otras estrategias que trata de implementar el gobierno de Daniel Noboa y el impacto que esto va a tener en el futuro para esa nación suramericana. No sin antes revisar nuestra escala. A través de ese portal web de Sputnik, que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Un laboratorio para hacerlo en otros países. Es el título. Estados Unidos quiere instalar oficinas de seguridad nacional en el Ecuador. En medio de este paro nacional, el gobierno ecuatoriano ha informado que en las próximas semanas llegará al Ecuador la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Estamos hablando de Kristi Noem, con el objetivo de definir ya la ubicación de sus bases, de su dependencia en el país. El anuncio también introdujo una novedad con respecto a los acercamientos que el gobierno de Daniel Noboa había realizado con los Estados Unidos, enmarcadas en la supuesta cooperación, que no sería con unidades del Pentágono, sino manejadas por el Departamento de Seguridad Nacional. Si bien el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, deberá aguardar hasta el 16 de noviembre para saber si los ecuatorianos aprueban la instalación de sus bases militares extranjeras. Hablamos de bases militares estadounidenses. El interés de Washington por asentarse en territorio ecuatoriano parece no querer esperar tanto. Kristi Noem llega al Ecuador, trazan la estrategia, ya tienen el lugar de la instalación de las bases, es decir, todo un planteamiento antes del desarrollo de esta consulta popular. Vamos a analizar este y otro escenario al volver.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El que ven allí es el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y por otro lado la Asamblea Nacional del Ecuador. Hay que decir también que se está alistando justamente el desarrollo de una nueva consulta popular. El objetivo, reformar la Constitución, que es lo que ha marcado también la propuesta del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Si la colocamos desde el principio para poder contar los detalles con nuestros televidentes, muchas gracias. Ahí lo tenemos. Hay luz verde por parte del Consejo Nacional Electoral, el desarrollo de una consulta del referéndum que costará cerca de 60 millones de dólares. Así lo han confirmado las autoridades electorales. Un país, además, que hoy, recordemos este dato indispensable, se ha convertido en tránsito de cocaína que proviene desde Colombia, desde Perú, y en los últimos 6 años también los homicidios se han disparado en más del 600%. Analicemos estos escenarios también para entender la política del presidente del Ecuador, Daniel Noboa. Ivonne, un panorama complejo para un Ecuador que prácticamente está pidiendo auxilio y no tiene mucho oxígeno. No sé hasta cuándo esta situación podrá ser soportada por una población que ya no le alcanza ni siquiera para cubrir la canasta básica esencial de subsistencia. ¿Por qué insistir en una nueva constitución? ¿Qué intereses protege? Bueno, creo que este mito de crear un nuevo orden y este mito, también diría yo, de la refundación del Estado, se vuelve como un gran espejo, ¿no? Pero esto lo que permite es un poco posponer la respuesta a las demandas urgentes y necesarias en temas de salud, de seguridad y de economía. Es decir, de alguna manera, si nosotros hacemos una traducción política de esta estrategia del gobierno, la constituyente lo que va a hacer es redefinir árbitros, redefinir reglas. Estamos hablando de posible desplazamiento de contrapesos, de un rediseño institucional. Entonces, claro, todavía no sabemos nosotros cuáles son los temas nucleares por parte del gobierno, me refiero como un planteamiento que podrían justificar realmente una constituyente, que va a costar tiempo, que va a costar recursos y cuáles no pueden tramitarse simplemente vía reformas. Ahora, la otra cosa es que lo que se ve aquí es un poco que la constituyente se está formando en una vía para reconfigurar el sistema de justicia, pero a favor del gobierno de turno, a favor del ejecutivo. Es decir, si nosotros estamos planteando una constituyente, o sea, se nos está planteando una asamblea constituyente, pero no hay un norte programático, entonces estamos hablando de un cambio de llaves, pero no un cambio de casa. Ese es el grave problema. Es decir, esta idea de refundar el Estado, creo yo, lo que hace es simplemente trasladar, insisto, una gobernanza útil, una gobernanza eficaz, una gobernanza adecuada, un real afrontamiento de las necesidades del país y simplemente desplaza en tiempo, desplaza en recursos un poco y hasta en el imaginario colectivo, porque se tendrá la idea y se asentará la idea, o se querrá instaurar la idea en el colectivo de que hasta que tanto no esté la Constitución nuevamente redactada, entonces no tendremos la posibilidad de gestionar país. Entonces yo creo que se vuelve simplemente una narrativa dentro de un plan, dentro de un gobierno que es absolutamente carente de un plan de Estado, de un, insisto, norte programático y de un conocimiento real y sobre todo de la incapacidad técnica que se ha demostrado, y con esto acompaño la incapacidad técnico-legal de administrar el Estado. Entonces esto, claro, se vuelve un distractor. La aparente cooperación internacional, como las bases militares, son simplemente distractores dentro de una gobernanza que se ha demostrado totalmente ineficaz precisamente por las carencias que acabo de mencionar. Un panorama complejo. Hablemos del otro escenario que también tiene que ver con los movimientos que hace la administración de Daniel Noboa. No solamente la presencia de bases militares, no solamente el retroceso hacia los derechos humanos, la violación de la Constitución, que ya la doctora nos decía, esto va a generar no solamente responsabilidad penal, sino hasta responsabilidad de crímenes de Estado. Hernán, te invito a que revisemos juntos nuestra leyenda para también analizar el siguiente escenario que tiene que ver con las decisiones ejecutivas que hace el gobierno de Noboa.
En medio de este paro nacional, en medio del descontento social, hay una denuncia que ha lanzado la Unión Nacional de Educadores. La vamos a colocar en el mapa. Este es un extracto de un comunicado que publicaban también a través de sus plataformas digitales. Resulta reprochable que en medio de una crítica situación económica que vive el Ecuador, mientras el pueblo lucha frente al alto costo de la vida, los sectores pudientes, que son a la vez grandes deudores, reciben alivios millonarios, denuncia justamente la Unión Nacional de Educadores. ¿Y qué tiene que ver esto? Por esa condonación que se ha hecho tributaria de 98 millones de dólares mediante la Ley Orgánica de Integridad Pública. ¿A quién se ha beneficiado? Adivine, al gran consorcio bananero de la familia del presidente Daniel Noboa. Analicemos este escenario con nuestro invitado. Hernán, ¿cómo entender esta medida? ¿Qué representa y sobre todo qué le espera al Ecuador si siguen en estas condiciones? Paola, creo que esta es la señal más clara de cuál es la verdadera intencionalidad de ejercer el poder por parte de Noboa. Beneficiarse personal, familiarmente y a los sectores corporativos con quienes tiene negocios. Y en ese sentido creo que es una muestra inequívoca de que más allá de todo sentido ético y diría yo inclusive todo límite político, porque esto se ve muy mal interna y externamente, es yo diría imposible justificar que en tan poco tiempo la corporación Noboa, la bananera Noboa, haya prácticamente licuado toda la deuda que tenía de casi 100 millones de dólares, además dentro de un proceso tremendamente, yo diría, ilegal, en el sentido de que lo que ha hecho es, según lo denuncian algunos expertos en el tema, declararse primero en quiebra para decir que no tiene los recursos para pagar lo que debe al fisco, y luego de eso finalmente pagar recursos que no se sabe de dónde, porque si están en quiebra supuestamente las cuentas a nivel nacional no existen, quizá recursos internacionales que tenían en cuentas offshore para poder cancelar aproximadamente, según se dice, 45 millones de dólares, y con la reducción justamente que con la ley de urgencia económica que mencionabas, Paola, quedar prácticamente en cero. Pero no es el único tema. A través de una ley de urgencia económica que va a ser procesada en la misma Asamblea Nacional, absolutamente en manos del gobierno, que es no solo un instrumento para que pasen las leyes que Noboa quiere que pasen, sin ninguna discusión y a veces sin el debido proceso. Lo que el gobierno quiere hacer es generar ciertos mecanismos para que la empresa privada sea la que financie el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, del Ejército ecuatoriano, y a cambio de eso hacerles mermas y disminuciones muy considerables en su pago de impuestos. Negocio redondo para los grupos de poder económico, porque no solamente que se estaría de alguna forma privatizando la lucha contra la inseguridad o la supuesta lucha contra el crimen organizado, sino que al mismo tiempo las Fuerzas Armadas serían deudores precisamente de este caritativismo que el presidente Noboa pretende realizar a través de estos mecanismos de carácter tributario, incumpliendo la obligación que tiene el Estado ecuatoriano de ser quien financie las Fuerzas Armadas, y más aún después de que aproximadamente ha recogido 1.300 millones de dólares del incremento al impuesto al valor agregado, que hace ya muchos meses lo puso en vigencia, y ha demostrado cero resultados, puesto que el Ecuador es ahora el segundo, creo, país en el mundo en términos de crímenes violentos. Por ende, se muestra a través de estos elementos no solamente la falta de ética completa de quien gobierna el Ecuador, sino al mismo tiempo las intenciones reales que estaban detrás de su acceso al poder. Más claro imposible para poder poner los puntos sobre las IES y entender lo que realmente está en juego en esta nación suramericana y los intereses geopolíticos que sobre ella priman. Agradecer a la doctora Ivonne Telles y a Hernán Reyes también por habernos acompañado hoy con sus valiosos análisis en el mapa de Telesur. A ustedes también por su sintonía, y finaliza el mapa y lo hacemos revisando también nuestros vectores.
Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre nuestro tema. Ecuador, la propuesta neoliberal del presidente Daniel Noboa. 1. Paro nacional. El descontento social ha sumado a distintos sectores a esta gran movilización de fuerza que continúa hasta que Noboa retroceda en sus medidas neoliberales. La crisis multisectorial será difícil resolverla si no se recompone el tejido social, algo que el gobierno de Noboa ha demostrado que no le interesa resolver. 2. Nueva constitución. Noboa está utilizando esta medida para distraer la atención de la violación de derechos humanos ante la represión que sigue cometiendo contra sectores sociales, violando la Constitución, y esto deriva también en crímenes de Estado. Blindarse para proteger sus intereses es lo que está detrás de una reforma a la Constitución en beneficio que apunta tan solo a las transnacionales y a las propias élites económicas. Por ello, la condenación de más de 98 millones de dólares para su familia y su empresa bananera. 3. Perseguidos. A esto también apunta la administración de Daniel Noboa. Por eso el fraude en las elecciones generales y la amenaza latente a la ex candidata presidencial Luisa González. Noboa justificará el uso de la fuerza y la presencia militar, inclusive extranjera, para intentar erradicar a cualquier costa lo que considere el opositor a su plan. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.